10 minutos faltan para las 11 de la mañana. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando con una crisis cada vez más grave en Gendarmería, en el sistema penitenciario de nuestro país, con esta situación realmente impresentable, increíble, insólita y grave. La fuga de reos de la expenitenciaría a mediodía, con atuendos de gendarme, nadie los vio, sujetos peligrosos con condenas bien suculentas y todavía andan prófugos. Bueno, estamos con el exfiscal José Antonio Villalobos para hablar de lo que está pasando en el sistema. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros, José Antonio. ¿Cómo está, Gonzalo? Gusto saludarlo. Buenos días. A ver, ya se está reconociendo por parte de la autoridad definitivamente que acá hay un problema crítico, pero muchas veces se ha dicho que no estamos hablando de una crisis total en el sistema. Acá las autoridades han incluso señalado que podría haber una suerte de boicot, en fin. Y los gremios de gendarmería dicen que no se necesitan una reforma, sino que acá es una cuestión de recursos, que hay pocos gendarmes, que hay sobrepoblación. Pero lo que vimos ayer, José Antonio, yo creo que va más allá. Que salgan 2 condenados por la puerta principal al mediodía y nadie se dio cuenta. Bueno, y ahí me parece, Gonzalo, que cobra más relevancia lo que se ha dicho, ¿no? Que probablemente recibieron alguna ayuda de algunos de los funcionarios que tuvieron que darse cuenta que ellos no eran precisamente de Gendarmería de Chile. Por lo tanto, esa tesis que hoy día se está investigando pareciera ser más razonable que un simple descuido, ¿no? Primero porque obviamente necesitaron toda la indumentaria que debiese haber sido muy similar. Incluso los bototos, si tú te fijas, los Sí. bototos son zapatos que utilizan los gendarmes habitualmente en el día a día. Por lo tanto, toda esa indumentaria tuvo que haber sido facilitada por alguien en particular, quizás muy cercano a Gendarmería de Chile. Y en ese sentido, creo yo que ahí hay mucho que indagar, investigar respecto a la posibilidad que haya personas que estén coludidas con esta persona, que finalmente recuperen la libertad de una forma que no se había visto nunca, ¿no? Este es un asunto que uno lo puede ver incluso en las películas, pero jamás lo hubiésemos visto materialmente, por lo menos en Chile. Y eso llama mucho la atención porque yo conozco la expenitenciaría y uno ve que es bastante rudimentaria en todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad. Fíjate que cuando tú ingresas incluso a una dependencia donde se supone que están los abogados y tú puedes entrevistar a alguno de los internos, es absolutamente inseguro. Tú, por ejemplo, como profesional, estás en un lugar donde te mezclas con sujetos que son bastante peligrosos. O sea, podría pasar ahí algo mucho más grave, por ejemplo, un atentado a alguna persona en particular, sin que Gendarmería adopte las medidas de rigor. Y por lo tanto, creo que si uno analiza en términos estructurales, claro que faltan recursos, pero no es solamente un problema de recursos. Aquí se requiere, obviamente, una reforma en términos de seguridad absoluta para que no ocurra lo que ocurrió, que una persona salga del penal sin que se adopte ninguna medida, yo diría un poco más científica, ¿no? No hay reconocimientos faciales, nadie está pidiendo que, por ejemplo, para salir tengan que poner su huella a todos los funcionarios, pero sí quizás un reconocimiento facial que dé cuenta en definitiva de quién es la persona que está saliendo del lugar. Bueno, acá hay una ensalada de problemas muy complicados de resolver, ¿eh? Y esto hoy día se ha incrementado de manera notoria hasta llegar a estas situaciones medias ya disparatadas, cantinfleras, no sé, ridículas de película cómica. Por cierto, muy preocupante por lo que significa que 2 condenados, uno de ellos a cadena perpetua, otro a sus buenos años, si no me equivoco, 15 años de presidio, anden libres y que hayan salido de esta manera al mediodía, ¿verdad? Sin que nadie los detectara, al menos como primera lectura. La Fiscalía está investigando todo esto, está investigando y no descarta que haya una participación o colaboración desde el interior de la cárcel, que no es nada descabellado. A ver, Gendarmería está atravesando como otras entidades del Estado, pero más ellos por el contexto, hechos de corrupción. Ya hemos tenido varios. En una operación ya se detectaron a 45 por lo menos que estaban metidos en estas cosas. Y por 2 bandas, o sea, uno por el crimen organizado, están dispuestos y manejan mucha plata. Se decomisa el año pasado no sé cuántos miles de teléfonos, un tremendo negocio, son millones, se calculaba como 6.000 millones, ¿eh? En puras cosas que entran, entre droga, armas, pero sobre todo teléfonos. Y la verdad es que no funcionan las medidas de seguridad, pero también está la coerción.
el crimen organizado los amenaza constantemente que si no cumplen algo contrario a su voluntad, les mandan coronas de flores, les mandan fotos de los hijos, sabemos dónde vives. Entonces, a eso se suma el tema del hacinamiento, bueno, de una reforma que se ha ido chuteando en buen chileno y que no se ha ejecutado, de cárceles que no se construyen, no se hizo ni una más en los últimos 4 años. Bueno, uno dice por dónde se empieza, ¿no? Claro, lamentablemente en este último tiempo, diría yo, hemos visto en el fondo varios casos que dan cuenta de la crisis en la cual se encuentra hoy día Gendarmería de Chile. Piensa tú solamente en lo que ocurrió en el caso de esta última fuga en Colina, donde 2 personas que estaban enfrentando una audiencia de formalización de cargos no tenían todas las medidas de seguridad y lograron evadir, ¿cierto?, desde la sala de audiencia a los gendarmes que los tenían custodiando. Entonces ahí tú tienes normas básicas de seguridad que no están siendo cumplidas, o por Gendarmería de Chile, o porque, por ejemplo, un juez dispuso una situación distinta. Yo creo que aquí hay que unificar los criterios. Efectivamente, una persona que está enfrentando, por ejemplo, un cargo grave, por ejemplo, a partir de un robo, un homicidio, no puede tener medidas que no sean aquellas que Gendarmería impone. Por lo tanto, debiésemos dejar todo lo que tiene que ver con la seguridad exclusivamente a Gendarmería de Chile para que no se produzcan situaciones de esta naturaleza. Y por otro lado, como dices tú, tenemos un problema grave que también tiene que ver con el crimen organizado en el sentido que va permeando toda la actividad que desarrolla Gendarmería de Chile en el día a día, ¿no? El crimen organizado, una vez que están grupos detenidos en el interior de los penales, hace un negocio del estar en privado de libertad. Por lo tanto, son personas que tienen vínculos con el exterior a través de sistemas telefónicos que adquieren en el interior de la cárcel. Hay un negocio incluso con la propia comida en el interior de los penales. La última escena que vimos fue básicamente esta escena donde había un asado en el lugar donde estaban incluso tomando whisky y había un sinnúmero de elementos absolutamente prohibidos. Y luego de eso vino este operativo de la detención de más de 45 personas que estaban vinculadas a esta mini organización que tenía básicamente un negocio en el interior de los penales, ¿cierto? Básicamente incluso se ha visto en series argentinas donde los penales se transforman efectivamente en un negocio para personas que están privadas de libertad. La persona delinque en el exterior, pero una vez que ingresa a la cárcel, ya sea porque fue identificado, fue condenado, fue formalizado, puesto en prisión preventiva, continúa con un giro delictual que le permite mantenerse en el interior del penal y también mantener a su familia en el exterior. Entonces yo creo que aquí hay que tener más inteligencia que tenga que ver con tratar de desbaratar estas situaciones que se producen de corrupción en el interior de Gendarmería de Chile y obviamente también tiene que haber un tema de protección de los funcionarios que son probos y obviamente no están dispuestos a ceder en definitiva para que les paguen para cometer los delitos que estas personas de grupos organizados están dispuestos a cometer. Ahora, Gonzalo, tú decías algo bien relevante. Esto es parte de una crisis estructural, diría yo, de un tema de persecución penal. No nos olvidemos que tenemos hoy día una ex ministra de la Corte Suprema en privada de libertad porque efectivamente vendía sus fallos según la investigación. Tenemos a puertas de una formalización de investigación al ex fiscal regional metropolitano Oriente, el ex fiscal Manuel Guerra, que efectivamente también tenía contactos y estaba revelando información reservada. Entonces, esto te habla de una crisis, diría yo, estructural de un sistema de persecución penal donde está siendo permeado, diría yo, por altas esferas donde principalmente lo que se busca es obtener un dinero en beneficio, obviamente, de tu actividad a la cual tú estás a cargo. Eh, a ver, la reforma a Gendarmería que se ha planteado, ¿verdad?, por parte del Ejecutivo, que ya no se va a aprobar, pues se termina este gobierno y se termina el periodo legislativo actual y no van a aprobar lo que no se ha aprobado en no sé cuántos años. Y esta necesidad de reformar Gendarmería viene discutiéndose muchos años, varios gobiernos y no se ha hecho, y no se ha hecho, y algunos dicen, a ver, por 2 cosas, porque estas instituciones muchas veces han estado tomadas por el poder político y se disputan esto en interés de obtener pegas importantes. Bueno, hubo un escándalo en su momento con Gendarmería y las jubilaciones, ¿te recuerdas tú? Ahí varios que se arreglaron, civiles, ¿no? Y gente de partidos políticos que accedía a estos puestos. Y eso ha pasado siempre, ¿no? Eso es uno. Lo otro, la característica de Gendarmería, que es la única unidad armada con sindicatos.
que también se pretende corregir en esta reforma. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se ha hecho en todos estos años? Porque precisamente hay una oposición gremial. Y ante la amenaza de un paro, más encima, como están las cosas, ahora sí que un paro de gendarmes que da la crema, y se oponen también a la reforma. Dicen que no es necesidad de cambiar la fórmula de gendarmería, sino que aquí tienen que ponerle más plata, de contratar más gendarmes y modernizar el sistema, construir nuevas cárceles, desahogar el hacinamiento y poder hacer un orden y instrucción selectiva por peligrosidad de los reos. Pero todo indica que vamos a seguir por las mismas si esta oposición perdura en los gremios. No, y esto nos va a llevar probablemente a un problema bastante grave de no adoptarse una medida importante, ¿no? Tenemos hoy día experiencias internacionales bastante claras de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, en Ecuador, imagínate lo que ocurrió con en los penales, e incluso en Brasil. Todas estas organizaciones criminales, en el fondo, como hablamos anteriormente, ven como un negocio muy lucrativo estar dentro del penal y generar toda esta actividad de dinero. Entonces, me parece que esto nos puede llevar a un problema bastante grave de no adoptarse de medidas básicas, ¿no? Primero, medidas de inteligencia. ¿Necesita recursos Gendarmería de Chile? Sí, es evidente en el fondo. Necesita más funcionarios para, obviamente, realizar esta labor, que es una labor riesgosa, una labor complicada. Estás privado de libertad, igual que las personas que están internas, te mezclas con personas que han cometido delitos. Es inseguro también porque, como decías tú, conocen, por ejemplo, tu vida familiar. Hoy día, tecnológicamente, es muy fácil acceder a la información de cualquier persona. Por lo tanto, el resguardo de esa información también es básico para protección de los funcionarios de Gendarmería de Chile. También, efectivamente, se requieren crear penales especializados para personas que son de grupos organizados que han, obviamente, sido condenados y, por lo tanto, no pueden estar mezclados con la población penal en general y requieren, en el fondo, estar en centros privativos de libertad de mayor seguridad, donde obviamente estén restringidas sus visitas, no cualquier persona puede tener contacto con ellos, entonces tienen que tomarse medidas, creo yo, que efectivamente tengan relevancia para que Gendarmería de Chile esté en un lugar distinto al cual está hoy día. Me parece que Sí. con todos estos episodios, que si bien uno puede pensar que son menores, por ejemplo la fuga de Colina, son dos personas que se fugaron del tribunal, ¿no? Y luego son recapturadas, eso en el fondo pareciera ser menos grave que lo que ocurrió cuando personas vestidas de gendarme salen de un penal y que son de alta peligrosidad. Entonces me parece que si nadie se dio cuenta ahí, da cuenta de una negligencia absoluta y mucho más grave aún si es que hay personas que están coludidas con ellos facilitando la indumentaria y además facilitando la huida, la salida del penal. Por lo tanto, creo yo que ese es un caso muy paradigmático que tiene que ser resuelto a la brevedad para establecer las responsabilidades penales de quienes están vinculados con esto. Sí, mira, se ve todo tan difícil de cambiar, sobre todo por el contexto, por el nivel de criminalidad que hay, por las organizaciones peligrosísimas que están en las cárceles. A ver, no se escapan todos los presos de las cárceles chilenas, pero igual es una cantidad importante, creo yo. El 2025 fueron 65 sumarios por fuga, 65 sumarios. Pero cuando vemos lo que ocurrió con estos tipos disfrazados de gendarmes y que salen por la puerta principal ahí del recinto penal, también está el efecto del mensaje y la señal que se da al resto de la población delictual, de la criminalidad. Es como una reafirmación que el sistema no merece respeto, que el sistema es vulnerable, que al final los que están dominando las cárceles no son los gendarmes, sino que son ellos. Entonces creo que se genera una señal muy mala, muy mala. No, es una pésima señal, diría yo, por ejemplo, que no hubiesen consecuencias negativas para quien intervino en esta fuga, precisamente porque parece muy poco creíble, Gonzalo, diría yo, que esto haya sido planificado y ejecutado solamente por estas dos personas. O sea, primero desde el tema de la vestimenta, si lo que hablaba, todo este aparataje que tiene, por ejemplo, la vestimenta, los zapatos que son un tipo de bototo especial, seguramente era indumentaria que pertenecía a Gendarmería de Chile, entonces alguien tuvo que facilitar esa indumentaria que probablemente no ingresó desde el exterior como una encomienda para estos reos, sino que precisamente fue facilitada desde el interior, partiendo de la base por este aspecto formal. Y lo otro tiene que ver con esta salida, porque hay distintas rejas de control donde tú tienes que ir pasando para que finalmente llegues a la última reja, que es la que te lleva al exterior. Entonces, ¿qué ocurrió ahí?
Hubo personas que, por ejemplo, no estuvieron en su momento porque deliberadamente se coludieron con esta persona o derechamente los dejaron pasar. ¿Cómo no van a saber? Se conocen en el interior de Gendarmería, sobre todo en ese penal, quiénes son los funcionarios que participan en las distintas actividades. Por lo tanto, que hubiese personas que no los conocieran y que los dejaran pasar, evidentemente llama mucho la atención y por lo tanto yo tiendo a pensar que esto tiene que haber sido una concertación en el interior del penal con alguien que facilitó finalmente la indumentaria y la huida del lugar y por lo tanto ahí hay que buscar la persecución de esas personas y las sanciones respectivas para que no exista impunidad y para que otras personas que están privadas de libertad no sientan que pueden realizar la misma operación. No, de todas maneras, es un escenario súper desafiante, complejo por las distintas aristas y vertientes de la problemática, difícil también de abordar, pero nada es imposible y solamente un dato, ¿ah? No quiero ensalzar una figura en particular, pero es un dato, reitero. Cuando alguien hace lo que corresponde y que no pasaba hace muchos años en una institución, Contraloría General de la República, uno se pregunta qué hacían antes. Doctor Pérez, en la emisión de licencias médicas nomás, que cruzó un par de datos. El año pasado, 2025, se emitieron 1 millón menos de licencias. 1 millón. Y esto significó reducir el gasto en 675 millones de dólares. Doy este ejemplo, insisto, no para ensalzar a una persona en particular. Es un dato de lo logrado en un hecho conocido, ¿verdad?, por toda la opinión pública, positivo, que muestra que se pueden hacer las cosas por difíciles que parezcan. Vamos a ver qué le pone el cascabel al gato y quién empieza a desentrañar esta madeja. Gracias por estar con nosotros, José Antonio Villalobos, para hablar de este importante tema. Que tenga buen día. Muy buen, Gonzalo, que esté bien, hasta luego.